Hola, hola, mis queridas razas del viejo mundo. ¿Qué tal? Soy Kitke, él es Lizón, y esto es Pachanga a 1500 puntos. En este vídeo vamos a ver una partida pachanguera de 1500 puntos, de All War, donde vamos a jugar una partida sin estrategia, con listas simplonas para pasar la noche, de tirar dados y aprender las bases. El objetivo de estos vídeos es aprender y ver la progresión que tengo a la hora de jugar, por lo que vais a ver errores, situaciones de principiante y reglas olvidadas. Desde luego que todo lo que sea ayuda siempre es bien recibida, por lo que si me dejáis los comentarios, las reglas, situaciones que sean erróneas, os lo agradeceré muchísimo. Por último, daré mi opinión para explicar el final de la partida, la reflexión de lo que está bien, lo que está mal, y momentos épicos, divertidos y la conclusión. En primer lugar vamos a ver las listas y si queréis también echarles un vistazo pues lo tendréis en la descripción del vídeo. En la lista del chino podemos ver su general, que es una nigromante de nivel 3 que tiene el cetro de Noirot, que por 35 puntos lo que hace es, en vez de resucitar con un dado, resucita con 2. Y si le sale un 1 en esa tirada pues se come una herida. Aquí hacemos un pequeño inciso para saber lo que es la invocación de Nehek, que esto durante la fase de mando, un nigromante que no esté en combate lo que hace es que todas las unidades que estén a 12 UM y que tengan la regla de no muertos nigrománticos, el propio nigromante lo que hace es hacer un chequeo de liderazgo. Y si lo supera, pues las unidades que están a su alcance pues recuperan un número de heridas. Después tiene el familiar del saber, que lo que hace es que al ser nivel 3, pues tendría 3 hechizos, pero con el familiar del saber, por 15 puntos, lo que hace es tener un hechizo más, entonces tendría 4. Después tenemos a la vampiresa, que tiene armadura maldita, que lo que hace es que por 30 puntos, esta miniatura tiene +1 a la resistencia y -1 a la habilidad de armas. Luego tiene un escudo y un arma de mano normal y corriente, no tiene tampoco un personaje tan grande. Después tenemos al señor tumulario con el yelmo de mando. Por 40 puntos lo que hace es tira un chequeo de liderazgo y si lo supera, la unidad y él tienen +1 de 3 a la habilidad de armas. Y por último de personajes tenemos a la Banshee para meter gritos, que esta tía no sé cómo me la voy a cargar. Ya por último pues tenemos las unidades, que son los Bargeist, que son los que están a mano izquierda en la imagen. Después tenemos una unidad de guerreros esqueleto, seguida de unos tumularios, como no. Después tenemos a los zombies, tenemos también a una unidad de necrófagos. Luego tenemos, esto no me acuerdo de cómo se llamaban, los espectros malditos, creo que se llaman, que son la caballería con arma a 2 manos. Eteria, por supuesto que esta me pasa lo mismo que con la Banshee, no sé cómo me la voy a cargar. Y después tenemos a los murciélagos. Y por último los lobos. Y en mi lista tenemos un saurio escamadura con arma a 2 manos, porta de batalla y el aura de Kelth, que lo que hace es que cuando está en combate pues el enemigo tiene -1 al impactarle. Después tenemos al chamán Eslizón, que está en este gadón pellejo duro con el artilugio de los dioses. Y como objeto mágico tenemos el talismán de protección para tener una salvación especial de 5 más. Desde la izquierda tenemos el bastilodón, después tenemos 2 de guerreros saurio con el porta dentro. Después tenemos el estegadón pellejo duro, los croxigor, los eslizones y que no se ven los terradores. Empezando por los lagartos, en mi primer turno. Este turno moví todas las unidades para coger posiciones. Lo más destacable fue que el bastilodón con un rayazo de Sotek hice 7 impactos y le herí un montón. Creo que entraron 4 heridas, reduciéndole la unidad de los Bargeist.
Luego, en su primer turno, pues evidentemente con su nigromante y su maravilloso y majestuoso cetro, levantó los Vargheists caídos. También le echó un hechizo para... creo que se llamaba lanza macabra, para tener más movimiento, pero vamos, le salió un +1. En la fase de disparo me echó el vórtice de fantasmagoria, que a 12 pulgadas de la plantilla las unidades enemigas tiran un chequeo de pánico y quien lo falle pues retrocede en buen orden o huye. Y quien lo pase pues queda impetuoso, echándolo cerca de mis bloques por si cae la breva. Los Vargheist los movió cerca del bosque para que no pudiera verlos y el Bastilodón pues no pueda disparar. En su otro flanco movió sus apoyos sabiendo que los terradones querían sobrevolar sus unidades para tirar rocas. Y con esto finaliza el primer turno. En mi segundo turno pude tirar la maldición de atracción de las flechas a sus necrófagos, pero sin éxito, lo dispersó completamente. En el movimiento cambié la posición de los terradones ya que no lo estaba teniendo complicado de penetrar en sus líneas de despliegue. Moví todas mis tropas y chequeé el liderazgo con los bloques debido al vórtice que no pude dispersar. En el disparo tuve mi error de no preguntar qué era exactamente los bosques para volver a disparar a los Vargheist. Pensaba que no lo veía y decidí disparar en los guerreros esqueleto haciendo 3 bajas. Con el artilugio de los dioses fue muy sencillo sacar la alineación ardiente, que es básicamente una bola de fuego. Disparé a los necrófagos, impacté un montón y eliminé al menos 3. Y los pobres eslizones no andaban muy cuerdos en esta partida. Y con las jabalinas impacté uno, pero se salvó con un 6. Vaya locura. En su segundo turno, con su portaestandarte, el señor Tumulario utilizó la corona de mando y aumentó la habilidad de armas en 2. Los zombies los aumentó en 6 y recuperó luego los 3 esqueletos que le había matado. Y aquí vino el problema, que con los lobos me cargó a los eslizones. Decidí huir y saqué un lamentable 4. Y los lobos, con la carga más la zancada veloz, salieron por la ventana del piso. Finalmente me pilló los eslizones y se estampó con los Krosigor, evidentemente. En su movimiento se acercó mucho más con todo el army, donde lo más destacable fueron los Vargheist, que ya estaban a tiro de piedra del Bastilodón, y los espectros condenados, más los murciélagos deseando cargarme por el flanco para hacerme una buena envolvente. En el combate me hizo 2 heridas a un Kroxigor y por eliminar a mis eslizones eliminé a 4 lobos. Bueno, creo que fueron 3, pero con la resolución creo que se murió uno. En mi tercer turno fue un grave aprieto. En el movimiento cargué con el estegadón a los necrófagos y en el movimiento llevé los terradones donde estaba el estegadón. Los bloques de infantería los moví de manera que los Vargheist no me cargaran por el flanco, a excepción del Bastilodón, que lo dejé precisamente para que le cargara. En la fase de disparo, con el rayo de Sotek intenté disparar a los Vargheist, pero saqué un 5 y tenía que tener un 9 para poder echar este hechizo. Por lo tanto, no hice absolutamente nada. Peor aún fue en los combates que el estegadón, a pesar de los impactos por carga, los ataques de arriba y los propios golpetazos, no hice absolutamente nada. Y los necrófagos pues se relamieron porque dijeron, esta es la nuestra. Pues fueron tropecientos mil ataques y me hizo creo que unas 3 heridas al estegadón. Chequeé con el estegadón, me salió creo que un 6 o por ahí, huyó en buen orden y se chocó con el combate de los Kroxigor. Por supuesto, pues el lobo le pegó un bocadillo al estegadón, pero saqué un 6 y no sucedió absolutamente nada. Los necrófagos fueron inteligentes y salieron corriendo detrás suya y se chocaron con los Kroxigor. Que la gracia de todo esto es que esto que habían hecho los necrófagos de chocarse contra los Kroxigor era nuevo combate. Entonces, claro, vuelven a combatir. Al no haberse resuelto ese combate, pues pegan tanto los necrófagos como el lobo como los Kroxigor. Ya pensé que estaba más que acabado. Pero los dados son muy juguetones y en este combate no me hizo absolutamente nada con los necrófagos, pues el lobo tampoco. Y los Kroxigor repartieron los ataques, uno al lobo y los otros 2 a los necrófagos. No recuerdo cuántos eliminé, pero en la resolución gané yo. El lobo sí es cierto que murió y los necrófagos maté unos cuantos y en la resolución pues salieron por patas. Ojo, cuidado con esto, que es que fijaos que ha sido el combate con el estegadón, no hacer absolutamente nada, él hacerme 3 heridas por inútil, por no haber sacado absolutamente ningún ataque, y después huir por lamentable y el otro perseguirme, cargar con los Kroxigor y encima los Kroxigor rematar toda la faena que no ha hecho el estegadón. Madre del amor hermoso. Esto es una pasada porque al final
Son situaciones que no te esperas. Volviendo a la partida, en el turno 3, la corona de mando le salió un +3 a la habilidad de armas. Y después lanzó el hechizo de la lanza macabra con un +1 al movimiento en sus tumularios, con la intención de cargar a los saurios. Pero en las cargas las hizo con los murciélagos al Estegadón, los espectros condenadores a los Kroxigor y los Vargheist al Bastilodon. Y la que no me esperaba, los zombies a los terradones. Como no tenía disparos, pasamos a los combates, donde los zombies hicieron 2 heridas y los terradones no hicieron absolutamente nada. Huyeron, los zombies persiguieron y los cogieron. Y para mí fue esto una locura. No me esperaba que sacara una carga con los zombies, tenía que sacar por lo menos un 5 o un 6, creo que era. Y lo veía bastante difícil, entonces incluso huyendo con la zancada veloz podía llegar a salir pues incluso de la mesa. Pero la última palabra son los dados. En el combate de los espectros condenadores me hizo 3 heridas y en la resolución yo perdía de 4. Pero con firmeza de escamadura, los Kroxigor se quedaron con un poderoso 3. Y no hicieron ceder terreno porque estaba atrás el otro combate. Ya que estamos, el combate de los murciélagos fue también lamentable. Creo que le hice 4 heridas y él nada, esto era evidente. De lo que perdió se fue los murciélagos y me dijo que contaba con que los Kroxigor huyeran y que los espectros condenadores cargasen al Estegadón. Aquí yo tuve mucha suerte y el pisto que se había formado en este flanco estaba siendo una locura. Por el otro flanco, los Vargheist, con un porrón de ataques, al final me hirió con uno con perforacorazas y 3 normales. Me salvé todas menos una. Como respuesta le hice 2 heridas y en una de ellas fue de regeneración. En el resultado del combate tenía que haber muerto un Vargheist, pero como tenía la regla especial irreductible, pues redució sus heridas, pero aquí también tuve mucha suerte porque el Basti aguantó como un señor. En mi cuarto turno ya era las 2 de la mañana y dije, mira, como es una partida de pachanguera y la primera que grabo, queremos ver bronca. Y él también vio la situación y escogió su vampiresa para hacer un duelo épico. Con la otra de Saurios esperé a que cargara con los guerreros esqueletos al flanco de la unidad de mi porta. Giré un poco con el Estegadón por ver qué hacía con sus zombies y luego en el punto en el que estaba la partida fuimos directos a los combates. Los espectros condenadores me hicieron 3 heridas y ahora sí, los Kroxigor huyeron y estos se toparon con el Estegadón. Me hizo otro par de heridas suficientes para que el Estegadón huyera y lo cazara con la persecución. El Basti volvió a tener suerte y le pateó alguna herida a los Vargheist. En el desafío se hizo más bien poco. En la vampiresa tenía un montón de habilidad de armas, le impacté bastante poco y después le herí pues creo que 1 o 2, pero vamos, igualmente se la salvó. Creo que si llegó a meter una herida, se la salvó con la regeneración. Más luego pues la unidad, creo que le hice 1 herida y él me hizo 2. Por el tema de los golpes cortantes que tiene, golpes letales, creo que tiene una especie de golpe letal. En fin, la cuestión es que perdí yo, saqué mi liderazgo y cedí terreno pues 2 pulgadas. En su turno cuarto, que fue el último, porque ya la paliza era menina, pues lo más destacable fue que los esqueletos cargaron a los saurios por el flanco. Y entre pues las bajas que hizo, más luego también el desafío creo que seguía sin hacerse nada, más luego también que la resolución del combate tenía un montón de fila, el estandarte, el porte de batalla, bueno, ahí me doblaba, me triplicaba y me cuadruplicaba. Por lo tanto, pues salieron huyendo los saurios y los persiguió. Y aquí ya pues finalizamos la partida porque ya se veía más bien poco. Bueno, me he llevado un palizón. Al no estar en constante juego se olvidan las reglas y al final partes de cero. Por lo que veo un punto positivo para hacer vídeos e ir viendo una progresión del juego. El primer punto que no me gusta es jugar a 1500 puntos. Esto es algo personal ya que reduce la lista y es jugar con pocas unidades y se me hace difícil. De hecho, lo que hice era probar unidades como por ejemplo los terradones con las bolas ígneas porque pensaba que podía afectarle el fuego en alguna ocasión y el chamán en Estegadón. He visto pues que no me han gustado, si es cierto de que los he jugado mal,
pero siempre que los llevo no me convencen porque los veo flojos en ciertas situaciones de las partidas. Esta en concreto no han hecho su papel, pero tampoco tienen culpa. Esta lista no es competitiva ni para jugar un tipo de evento, es simplemente una lista pichulera pues para probar. En los problemas que veo que he tenido en la partida son pues desconocer los conde vampiro, no saber bien si estampar mis bloques contra los suyos ya que él resucita y en un desgaste pues a mí cada pérdida de saurio me duele bastante. Más luego también el vórtice. El vórtice pues no sabía muy bien si tirar para adelante porque chequeas con los unos. Claro, al pasar la unidad entera pues algún uno te sale y evidentemente pues la unidad que tiene el de tumularios con los personajes pues eso no lo iba a matar. Era comprensible. Eso sí, él me comentó que sí es cierto que si lo hubiera hecho, pues quizás la de guerreros esqueleto sí lo hubiera matado, porque al final tengo muchos ataques, con el desgaste pues puedo hacer bastante daño. Más luego, pues en la de tumulario sí es verdad que entre que él se tira la habilidad de armas y todo eso, pues lo hubiera tenido más complicado. Pero bueno, ya están haciendo su función y a pesar de que ganen o pierdan, ahí están haciendo su papel. Otra de las cosas que he visto como un error es que no pregunté si el Bastirodon podía disparar a los Vargheist. Vamos, que en caso de que no, era lo evidente, porque tienes un bosque y luego tienes la unidad. No puedes ver la unidad a través del bosque. Entonces, eso sí es verdad que, bueno, pues disparé a los guerreros esqueleto porque dije, pues ¿qué hago? Pues no me queda otra opción. Y ya como tercer error, pues por ejemplo los terradones. Los terradones sí es cierto que creo que los moví bastante mal. Pude haber pasado por alguna unidad, tirarle lo de las rocas y probar sobre todo las bolas ígneas, porque en verdad las bolas ígneas sé que no iban a hacer mucho. Las unidades que él tiene pensaba que mayormente eran de flamígeras, o sea que las puedo quemar, y me puse estas bolas ígneas porque dije, bueno, pues por probarlo, porque nunca lo he probado, pero en verdad creo que tampoco hicieron mucho. Y luego los terradones tampoco es que tuvieran un objetivo en concreto. Entonces sí es cierto que como él no tiene tampoco máquina de guerra ni nada, pues ha sido un poco tontería ponerlos. Pero bueno, está bien probarlos. La mejor unidad de esta partida han sido los espectros malditos. Han cogido, han cargado a los Kroxigor, se los han cepillado, se han cargado también a mi general y desde luego que han hecho un papel fundamental en esta partida. La situación más divertida de la partida fue en el flanco, cuando cargué con el estegadón a los necrófagos, salí descaldado, salí huyendo, él me persiguió, empezaron a pegarse los necrófagos con los Kroxigor, salió rebotado, bueno, esto la verdad fue un desfase y aquí tuve yo mucha suerte, pero también es cierto que tuve muy mala, al igual que él, también ha tenido muy buena suerte en ciertos momentos y muy mala. Pero en general este tipo de situaciones son muy divertidas porque rompen con la estética del juego, al final tú tienes algo mentalizado y sale lo contrario, entonces ¿cómo puedes actuar o qué puedes hacer? Es muy divertido. Otro de los puntos que he visto muy importante es la mesa pintada, macho. Esto es una cosa que ves el ejército del chino y dices, ¡buah! Es que es una pasada, lo ha pintado perfecto y además que se ha tirado 6 meses pintando los conde vampiro, le ha quedado chulísimo. Yo por mi parte, pues sí es cierto que tengo gran parte del ejército pintado, pero me faltaría pues pintar algunas cositas más. Sobre todo lo que quiero pintar son unidades de infantería que me cuesta muchísimo, es repetir infantería y me aburre un montón. Entonces siempre me ha gustado pintar más los monstruos, que tienes una progresión de pintura y te es muy divertido. Pero bueno, en general la verdad es que lo he visto muy bueno, un punto muy positivo. Y nada más, mis queridas razas del viejo mundo, espero que os haya gustado el vídeo y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Me gusta, guárdame, me gusta, guárdame, me gusta, guárdame, me gusta, guárdame.